Nuevamente, ¿qué tal, compañeros de Historia de México 1? Ya que hemos abordado en el video anterior todas las causas externas e internas y los antecedentes del movimiento de independencia de la Nueva España, vamos ahora con el proceso, con la guerra, con todo el proceso que va de 1810 a 1821. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tradicionalmente los historiadores han dividido el movimiento de independencia en cuatro etapas o en cuatro momentos. El primero se llama el momento de iniciación o de inicio del movimiento, que va de 1810 a 1811. El segundo es la etapa o el momento de consolidación del movimiento, que va de 1811 a 1815. El tercero es el momento más difícil, es el momento de resistencia del movimiento y va de 1815 a 1820. Y el cuarto momento o cuarta etapa del movimiento de independencia de la Nueva España es la consumación, que va de 1820 a 1821. El inicio del movimiento. Bueno, ya habíamos dicho en el video anterior que había una tertulia literaria que se había convertido en tertulia política en la casa del corregidor de Querétaro y de su señora esposa, don Miguel Domínguez y doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y que, bueno, ahí se comenzó a conjurar un levantamiento armado que estaba programado, esto ya no lo dijimos, para el 12 de diciembre de 1810. Pero resulta que las autoridades se enteraron y de inmediato procedieron a desmantelar el movimiento. Obviamente, al primero que buscaron para encarcelarlo fue al propio corregidor Miguel Domínguez. Pero bueno, se lograron enterar otros miembros de la conjura, el padre Hidalgo, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Mariano Abasolo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, no es cierto, Juan Aldama y el abogado Ignacio Aldama, y comenzaron con el movimiento. Aprovecharon que era la feria del pueblo de Dolores, donde era párroco el cura Hidalgo, y bueno, lo que todo mundo conocemos, tocaron las campanas en la madrugada, bueno, pasando la medianoche, lograron congregar unos cientos de personas ahí en la plaza de la parroquia y convocaron a un movimiento. Todo parece indicar que el pueblo no entendía que lo estaban convocando. Obviamente no hubo un Viva México ahí. Más bien entendamos que lo que más se ha aceptado como grito de independencia es un Viva Fernando VII, muere el mal gobierno. Y bueno, viva Fernando VII porque acuérdense que ya les había dicho que en un inicio el movimiento de independencia no estaba pensando realmente en separar la Nueva España de España, estaban pensando en llevar a los criollos al poder, estaban pensando en un movimiento de autonomía y para ellos Fernando VII seguía siendo el rey legítimo y para ellos también los que habían hecho el golpe de Estado 2 años antes, los peninsulares que habían tumbado a Iturrigaray, eran un gobierno ilegítimo, eran un gobierno que no estaba procediendo adecuadamente y que estaba en concordancia con el gobierno de José Bonaparte en España. Por eso el grito fue viva Fernando VII, muere el mal gobierno. Y bueno, no había un plan trazado, todavía no tenían un plan muy bien organizado. La cabeza del movimiento era don Miguel Hidalgo, que tenía muy buenas ideas, pero era muy mal estratega. Entonces lo primero que hicieron fue salir del pueblo de Dolores, ir a Totonilco por este estandarte, o algunos dicen que fue un cuadro de la Virgen de Guadalupe para tener una bandera que es que el pueblo pudiera seguir e identificar. De ahí se fueron a Celaya, de ahí se fueron a Salamanca, fueron tomando ciudades, pero de forma errática. Y su primer gran triunfo fue la toma de la ciudad de Guanajuato. Hidalgo creía que se iba a tomar, entre comillas, fácilmente porque el intendente de Guanajuato, el intendente Riaño, era su amigo. Entonces Hidalgo pensó que si hablaba con su amigo Riaño, la ciudad se rendiría fácilmente, pero Riaño hizo su trabajo y defendió la ciudad. Y para ese momento, las huestes de Hidalgo, y no digo los ejércitos, porque eso no era un ejército organizado, sino una turba enorme de personas, ya llevaba muchos miles de personas ahí muy enojadas y muy dispuestas a robar, a matar, a saquear. Y eso fue lo que sucedió en Guanajuato y eso fue lo que hizo que este movimiento originalmente fuera entendido como justamente eso, un movimiento de saqueadores, que se perdiera de vista el objetivo primordial y que se viera como un movimiento de saqueadores,
de una turba enojada que lo que quería era robar, matar y que no tenía un, digamos, un objetivo claro. Ya lo habíamos mencionado. Pues bueno, toman Guanajuato, destruyen la ciudad, saquean, matan a muchas personas. El propio Hidalgo tiene que prohibir en ese momento el saqueo y tiene que matar, o a través de sus militares, de Allende sobre todo, tiene que matar a algunos de sus correligionarios, fusilarlos esa misma noche, porque se estaba saliendo de control todo. De ahí, pues bueno, el movimiento continúa. Viene un primer enfrentamiento con las fuerzas realistas, con un ejército más organizado, pero en el primer enfrentamiento con las fuerzas realistas, Hidalgo arrasa al ejército de Torcuato Trujillo en las inmediaciones de la Ciudad de México. Venían a la Ciudad de México a tomar la Ciudad de México, cerca de Toluca. Arrasan con el ejército de Torcuato Trujillo y lo que sigue es entrar a la Ciudad de México. Eso era lo que seguía, pero no fue lo que sucedió, porque Hidalgo, una, pensó que se podía quedar encerrado en la Ciudad de México. Dos, pensó que, como venía sucediendo cada que se acercaban más a la Ciudad de México, cada vez tenía menos apoyo popular. Sabía que su ejército no era un ejército organizado y sabía que podía suceder lo mismo en la Ciudad de México que en Guanajuato. Entonces decide desviar el rumbo e ir hacia Occidente, hacia Guadalajara, donde forma un primer gobierno revolucionario, digamos. Y de ahí vienen dos enfrentamientos con las fuerzas realistas de Félix María Calleja. En los dos pierde. En el primero fue una derrota moderada a Culco y en el segundo, Puente de Calderón, fue una derrota total. Lo que sucede entonces es que los propios militares que encabezaban el movimiento, Allende, en principio, releva del mando del movimiento a Hidalgo, huyen hacia el norte. La idea era llegar a la frontera con Estados Unidos y comprar armas. Logran llegar al norte, pero son capturados, traicionados y capturados en la Catita de Baján, trasladados después a Chihuahua, y en Chihuahua son fusilados y son decapitados. Y sus cabezas son traídas a Guanajuato y colocadas en una pica en cada esquina de la Lóndiga de Granaditas. Esto como para darle al pueblo la idea de que si te levantas contra el gobierno, mira lo que te va a pasar. Y pues bueno, ahí termina. Esto va de 1810 a 1811 y ahí termina la primera etapa de la independencia. Todo el mundo creyó, perdón, que pues ya, ahí se acabó todo, pero no. Resulta que unos meses antes, Hidalgo se había encontrado en una de sus campañas con uno de sus alumnos, un cura llamado José María Morelos y Pavón, que había estudiado con él en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, lo que actualmente es Michoacán, y le pidió integrarse. Este alumno lo admiraba mucho, y entonces le pidió integrarse a sus fuerzas. Hidalgo no lo aceptó en sus fuerzas, le dijo, no, 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 mejor te encargo que por favor comiences el movimiento en el sur. Y eso es lo que hace Morelos. Morelos comienza el movimiento en el sur y eso ya es la segunda etapa del movimiento, la etapa de consolidación y organización real del movimiento de independencia. Entonces Morelos se encargó de levantar el movimiento en todo el sur, en toda la tierra caliente michoacana para empezar, y de ahí fue difuminando su movimiento en zonas de lo que actualmente es el Estado de México, en ese entonces la Intendencia de México, en zonas cercanas a lo que actualmente es el Estado de Guerrero. Bueno, el movimiento en realidad tuvo su mayor intensidad y su mayor fuerza con José María Morelos y Pavón. ¿Y por qué? Porque José María Morelos y Pavón tenía una idea diferente de lo que era el movimiento. Para empezar, habíamos dicho que Hidalgo lo que quería originalmente era un movimiento de autonomía, era lograr que los criollos pudieran gobernarse a sí mismos o gobernar el territorio de Nueva España sin necesidad de esperar un gobierno virreinal, y esto no significaba que dejaran de reconocer al rey, ¿verdad? Era un movimiento de autonomía. Bueno, cuando muere Hidalgo, perdón, el que queda a cargo del movimiento, digamos, de lo que restó del movimiento de Hidalgo, fue Ignacio López Rayón.
Ignacio López Rayón se reunió o hizo una junta en Zitácuaro, Michoacán, para poder reorganizar el movimiento, pero este movimiento seguía pensando en la autonomía, no en la independencia. Y Morelos pensaba diferente. Morelos es el primer insurgente que está pensando no en la autonomía, no en una separación parcial, respetando la autoridad del rey, sino en una independencia total. Es decir, la separación completa, absoluta, de la no España con respecto a España. Esto es un cambio radical, diametralmente opuesto. Él no está pensando en un gobierno para los criollos, él está pensando, en crear un país nuevo, independiente, está pensando en que en ese país se respeten las garantías de igualdad de derechos de todos, sin importar si eres criollo, sin importar si eres mestizo, sin importar si eres casta. Él está pensando en otra cosa distinta. Él es un verdadero estadista en ese sentido y militarmente hablando, era un verdadero estratega. Él no era un líder errático como lo fue Hidalgo. No, no, no. Él logró organizar un movimiento basado en pequeñas células muy bien entrenadas y muy bien armadas que iban avanzando sobre el territorio y que iban causando estragos a los ejércitos realistas, que sabían dónde dar golpes estratégicos fuertes, que sabían dónde obtener dinero realista, dónde obtener municiones, dónde obtener armas y si no fabricarlas. Llegó un momento a lo largo de este periodo que va de 1811 a 1815 en que Morelos realmente puso en jaque al ejército realista, que Félix María Calleja no lo podía capturar. De hecho, durante sus 4 campañas hubo un momento en donde lo tuvieron encerrado en Cuautla, Morelos, y en una maniobra desesperada, Morelos logra, bueno, Cuautla Morelos se llama ahora, en ese entonces era Cuautla, ¿no? Y se llama ahora Cuautla y es del estado de Morelos en honor justamente de Morelos. Lo tuvo encerrado y en una maniobra desesperada logró romper el cerco, un sitio que había durado aproximadamente 2 meses, lo logró romper y huir. Entonces, esto era inaudito, no lo podían creer. Bueno, tan poderoso se volvió que le dio tiempo de, digamos, dedicarse a la cuestión política y legislativa. Como su idea era crear un país nuevo, pues había que crear unas leyes para este país nuevo, ¿verdad? Y entonces escribió lo que llamamos Sentimientos de la Nación, que es un documento en donde él habla de sus principios políticos, muy interesante, les recomiendo que lo lean, lo encuentran en la red, es muy fácil y es muy cortito, es muy sintético, pero muy rico, porque está todo el pensamiento de Morelos concentrado ahí. Y se dio tiempo de reunir un conjunto de diputados y armar un congreso, el llamado Congreso de Anáhuac, que sesionó en 1813 y que en determinado momento creó una constitución, la Constitución de Apatzingán, que se promulgaría en 1814. Sin embargo, y justamente por andarle dando tiempo a la cuestión legislativa, a partir del Congreso de Anáhuac y de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, fueron puras derrotas para Morelos, derrotas militares para Morelos, que finalmente fue capturado por los ejércitos realistas, juzgado y fue ejecutado a través de un fusilamiento en San Cristóbal de Catepec, aquí, en nuestro municipio de Catepec, en lo que llamamos ahora Casa de Morelos y que obviamente no era su casa. Ahí fue ejecutado y el movimiento de inmediato bajó de intensidad. De hecho, todo el mundo creyó que el movimiento se había terminado al morir Morelos, pero no fue así, afortunadamente. Aunque a la muerte de Morelos o tras la muerte de Morelos, el movimiento cayó en un bache enorme, no había un liderazgo claro. Y por eso es que a la siguiente etapa, que va a ser una etapa larga, prolongada, se le va a denominar etapa de resistencia. La resistencia del movimiento. ¿Qué estaba pasando?
en España, mientras todo esto que les platico sucedía en la Nueva España. Bueno, nos quedamos en que en España gobernaba José I, José Bonaparte, y que los liberales españoles armaron un movimiento, una junta general, convocaron a cortes y promulgaron una constitución. Esa constitución se promulgó en Cádiz en 1812, ¿vale? Una constitución liberal. Y resulta que el movimiento en contra de José I, del rey Bonaparte, del rey usurpador, continuó en España durante esos años. Uh-huh. Y en España, digamos, la España revolucionaria, el gobierno legítimo era el gobierno de la Junta, el gobierno que ostentaba la Constitución de Cádiz como su bandera de lucha y como su carta magna de gobierno. ¿Sale? ¿Qué sucede? Bueno, llegó un momento en que el movimiento triunfa en España. Esto ocurre en 1815, justamente cuando aquí en Nueva España están terminando con la etapa de las campañas, la etapa llamada la consolidación, están terminando con Morelos. Allá en España, los liberales españoles vencen a Bonaparte. Napoleón Bonaparte ya no puede apoyar a su hermano porque está en problemas muy serios con Inglaterra, y es vencido por Inglaterra. Entonces los franceses dejan España, los liberales retoman el poder de manera victoriosa, y entonces el flamante rey Fernando VII regresa a gobernar. Uh-huh. Y acuérdense que todo el movimiento de independencia comenzó con eso: vamos a esperar, vamos a autogobernarnos mientras Fernando VII regresa. Ah, bueno, pues Fernando VII regresó a gobernar. El problema fue que Fernando VII, una vez que retornó al trono, no aceptó la Constitución de Cádiz. Él dijo: no, momento, perdónenme, el rey soy yo y la Constitución a mí no me sirve. Yo soy un monarca absoluto. Entonces, los liberales españoles volvieron a la lucha, ahora en contra de su propio rey, del rey al que habían estado defendiendo para retornarlo al trono. A ese rey se le opusieron ahora porque ese rey, Fernando VII, no aceptaba la Constitución de Cádiz como su sustento para gobernar. Y entonces, en España, la lucha entre liberales españoles y la monarquía continuó. Y uno de esos liberales españoles que tuvo que huir de España porque fue perseguido, estamos hablando de Javier Mina, huyó a Inglaterra. En Inglaterra conoció a Servando Teresa de Mier, un personaje importante también para este proceso en México, pero sobre todo para lo que vendrá después. Y se entera que la lucha revolucionaria por la independencia está aquí muy vigente, está aquí en la Nueva España vigente. Y entonces decide viajar a apoyar la lucha liberal en contra del monarca, que ahora sí en contra del monarca, porque acuérdense que con Morelos ya la lucha no era a favor de la autonomía, no, era a favor de la independencia. Y entonces resulta que a la muerte de Morelos, como habíamos dicho, no hay un liderazgo, digamos, tangible, un liderazgo único. Quedan algunos grupos regionales levantados en armas. Sus líderes principales son Pedro Moreno en el occidente, son Vicente Guerrero en la zona en que actualmente está el estado de Guerrero y que en ese entonces pertenecía a la Intendencia de México, y Javier Mina, que llega a la Nueva España, que inicia una campaña militar desde Tampico, y que su campaña militar no recibe el apoyo, ni tiene la suerte o la fortuna, ni se desarrolla como se había esperado, y en 7 meses es abatido. La importancia entonces de Javier Mina no es los logros de campaña, sino que de alguna manera mantuvo vivo este movimiento y logró distraer un poco la atención para que Pedro Moreno en lo que actualmente es Guadalajara, y para que sobre todo, Vicente Guerrero
y también por ahí en la zona de Veracruz, Guadalupe Victoria, continuaran con el movimiento en un estilo de lucha que se conoce como guerra de guerrillas. Es decir, ya no hay un ejército fuerte, articulado, sino un grupo de guerrilleros que están escondidos en la sierra, sobre todo en lugares apartados de las poblaciones principales, que de repente consiguen armamento, roban, se hacen de recursos y atacan estas poblaciones, destruyen lo más que pueden, hacen ver su suerte en lo que cabe a los gobiernos y al ejército realista, y después huyen nuevamente porque no pueden quedarse con las poblaciones porque no tienen la fuerza para mantenerlas, para sustentarlas, para la causa. Y así se mantiene el movimiento durante los siguientes 5 años, de 1815 a 1820. En 1820 sucederá lo que en literatura llamamos la vuelta de tuerca, lo que en literatura llamamos el clímax. Pasará algo que nadie se esperaba y que va a determinar la forma en que va a terminar o que va a finalizar este movimiento, cómo va a concluir todo. Y entonces comenzamos con la última etapa, que es la consumación de la independencia. La consumación de la independencia. Vuelvo a preguntarme, mientras lo que hemos platicado sucedía en la Nueva España, ¿qué estaba sucediendo en la metrópoli, en España? Bueno, finalmente los liberales españoles logran vencer a las fuerzas de Fernando VII, que como ya les dije, se negaba a aceptar la Constitución de Cádiz de 1812, no quería gobernar con una constitución, quería mantenerse como un monarca absoluto, pero es vencido por las tropas de los liberales españoles y es obligado a aceptar y a jurar la Constitución de Cádiz. Esto ocurre en 1820 y aceptándola el rey de inmediato tiene que aceptarse en todos los territorios que pertenecen a la corona española. No es la excepción la Nueva España. El virrey de Apodaca, tiene que salir a la plaza pública, la plaza de la Constitución, el Zócalo actualmente, a jurar la Constitución de Cádiz. Y esto no les gusta a los peninsulares que viven aquí en Nueva España. No les gusta porque la Constitución lesiona sus privilegios, porque, porque ellos tenían un lugar en la sociedad, un lugar estamentalmente privilegiado, y la Constitución lo que hacía era quitarles muchos derechos, quitarles muchas prerrogativas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues para ellos es momento, ahora sí, de lograr una independencia. Ahora sí, diametralmente cambian de opinión y dicen, ahora es momento de independizarnos de España y mantenernos con nuestros privilegios intactos. O sea, los que no querían la independencia porque les garantizaba el permanecer del lado de España, les garantizaba mantener una serie de prerrogativas, una serie de derechos, un lugar superior en la sociedad, ahora cambian de opinión. ¿Por qué? Porque el independizarse les daría el privilegio de no aceptar la Constitución. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, convencen, hay una conjura de hombres importantes, de personajes importantes, en una iglesia que todavía está en el centro de la Ciudad de México, la iglesia de la Profesa. En esa conjura se ponen de acuerdo los personajes importantes, la élite de la sociedad novohispana, y logran convencer al virrey de que nombre a Agustín de Iturbide, un militar con mucha ambición, que lo nombre jefe del ejército realista para enfrentar a las gavillas de los grupos armados, las guerrillas de Vicente Guerrero, que todavía se encuentra en pie de lucha en la sierra del actual estado que lleva su nombre, de Guerrero. Eh, Iturbide intenta primero abatirlo, pero no puede hacerlo. Guerrero conoce muy bien su territorio y posteriormente establecen una nueva estrategia. La estrategia es pactar con Guerrero. Lo convence, llega a convencerlo de que se reúnan
Y en la reunión que ocurre en Acatempan, lo convence también de que la idea ahora del jefe del Ejército Realista, que es el propio Iturbide, no es combatir, sino pactar, sino unir fuerzas para lograr por fin la anhelada independencia. Y así sucede. Después del pacto, que se sella con un abrazo, el famoso abrazo de Acatempan, se unen ambos ejércitos, el ejército insurgente y el ejército realista, y forman algo que se conoce como ejército trigarante o de las tres garantías. ¿Por qué? Porque perseguía tres objetivos: unión, independencia y religión, ¿no? Vamos a unirnos bajo una misma religión, que es lo único que nos hace iguales a los mexicanos, eso se pensaba en ese momento, y para lograr la independencia. Se firma un plan en Iguala, el famoso plan de Iguala, y bajo ese plan de Iguala se enarbola la idea de que a partir de ese momento la independencia es una realidad. Posteriormente se intercepta al enviado para gobernar al nuevo virrey. Ya no es virrey, es encargado de gobierno, porque recuerden que en España ya no es el rey el que gobierna solamente, sino hay una constitución que lo respalda. Y entonces nombra a un sucesor de Apodaca. Ese sucesor de Apodaca es Juan O'Donoghue. Lo interceptan en su camino de Veracruz a la Ciudad de México, le plantean los contenidos del plan de Iguala y lo obligan, entre comillas, porque no hay mucha oposición, a firmar la aceptación de la independencia. Esto se conoce como los Tratados de Córdoba, porque ocurre en Córdoba, Veracruz, y de ahí marchan ambos ejércitos como uno solo, como el ejército trigarante, a la capital del país. Entran triunfalmente a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y se proclama la independencia de la Nueva España. No es la independencia de México, es la independencia de la Nueva España. ¿Por qué sigue siendo Nueva España? Porque esto se llamaba Nueva España. A partir de ese momento tendrán que organizarse de diferentes maneras, o con diferentes estructuras políticas. Se nombra un congreso, eso ya lo veremos iniciando el siguiente semestre, y se decide qué es lo que se va a hacer. Bueno, cómo se va a llamar esto, que ya no queremos que se llame Nueva España, pero cómo se va a llamar y por qué se va a llamar así, por qué México, y por qué, y cómo nos vamos a organizar para gobernarnos, y por qué así. Y bueno, se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821 y la consuma Agustín de Iturbide, después de una conjura en la Profesa y después de un pacto con el ejército insurgente. Es decir, lo que comenzó como una lucha para lograr la autonomía se convirtió en una lucha para lograr la independencia. Esa lucha entró en un bache durante 5 años y es gracias a los acontecimientos ocurridos en Europa, España específicamente, y a la inconveniencia que esto les causó a las clases privilegiadas en la Nueva España, que pudo gestarse este pacto, esta unión entre los ejércitos para que, después de concertar, se proclame la independencia. Y bueno, con eso terminamos no solamente este video, sino el curso completo de Historia de México 1. Espero que, a pesar de la pandemia, a pesar de los inconvenientes, algo hayan aprendido en este curso, y espero que estén dispuestos a seguir aprendiendo en el curso de Historia de México 2. Muchas gracias. Éxito.